Hola amigos y amigas de Filmados, estamos de vuelta en el podcast con Iciar Miranda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Antes de nada, me gustaría dedicar este programa a mi abuela, a mi yaya, con quien pasé horas y horas viendo Amar en tiempos revueltos y quien disfrutaba durante tantas tardes de vuestra compañía a través de la pantalla. Quería preguntarte si de alguna manera eres consciente de esa compañía diaria que es capaz de conseguir ya sea una serie y un programa de televisión. Sí, de hecho, por eso me gustan tanto los formatos diarios, ¿no? Tanto los programas como las series diarias, porque creo que además de entretener, acompañan muchas soledades. Y siempre digo que es cuando sales a la calle y sientes eso del público, de la gente que te sigue, te das cuenta realmente del bien que hacen esas series, ese ritual diario en el que gente que, bueno, pues que tiene una vida más tranquila, cada día tiene ese momentito en el que se encuentra con la familia del asturiano, en el caso de Amar, o con las nuevas familias ahora, de las nuevas series diarias. Es un momento muy lindo, ¿no? Para toda esa gente que se siente sola. Para mí, yo recuerdo que ver la serie con ella era un plan. Recuerdo un verano que no parábamos de verla y wow, es que es algo que se me quedó grabado y al final es algo Mm. muy bonito. He estado Sí, repasando un poco, he hecho los deberes, porque he visto que has tenido un 2025, estás teniendo, perdón, un 2025 increíble. sí, increíble. La verdad que sí. O sea, no paro, estoy un poco como que todo el mundo está como de vuelta del verano, descansadísimo y yo en realidad voy a coger vacaciones ahora y muy poco porque empiezo ya otra cosa. Pero me siento una afortunada, o sea, es en esta profesión de incertidumbres, del no constante, tener un año así, después de tantos años haber estado en una serie, es un lujoso privilegio. Joder, es que eso es que las cosas se están haciendo bien y además que es una delicia poder ver tantos y tantos proyectos. Vamos a hablar de cine porque ahora estrenas Cariñena, Vino del Mar. Cuéntanos un poquito en qué Exactamente. consiste la película. Pues es una película basada en la novela Cariñena de Antón Castro, que curiosamente cuando a mí me llegó el guión de Javier Calvo Torrecilla, no sé cuánto sabía él de la relación que yo tenía con Antón Castro, el Ujú. autor de la novela y en el que está basado el personaje protagonista de la película, ¿no? Antón, yo le conozco desde que soy muy pequeñita porque era amigo de mi familia, de mis tíos, de mi padre y, y conocía perfectamente la novela de su vida, ¿no? Me interesaba mucho, además, cómo ese hombre gallego llega a Aragón, desde qué lugar de búsqueda, ¿no? De uno mismo, cómo conocen esa España de los finales de los años 70, ¿no? Lo que son los objetores de conciencia, cuando él realmente había huido de su tierra porque no quería hacer la mili, pero no desde un lugar político a priori, sino desde un lugar ético, ¿no? De no querer coger un arma. Y me interesaba mucho su historia y de pronto me llega esta película, que además me llega por Javier Calvo Torrecilla, el director con el que yo había hecho, había participado en un proyecto anterior, y además me cuenta que mi personaje no existe en la novela, que es el único que él se va a inventar porque lo necesita para la trama, ¿no? Y que lo ha escrito pensando en mí, entonces fue como una alegría tremenda el vínculo que yo tenía con Antón Castro y la novela de Cariñena, pero también por cómo, pues es la primera vez que me pasa, yo creo que un director, un guionista me escribe un papel específico, ¿no? Y yo creo que por eso también lo he disfrutado tanto y lo he gozado tanto, porque me sentía muy acorde y bueno, y a tono con el personaje. Oh, es que además es un personaje que creo que es necesario. Em, Yo personalmente no he podido ver la película todavía, pero un compañero del equipo sí. Estuvo en el pase de prensa, Santiago Hermoso Carrasco, ha escrito la Mm, crítica. Me gustaría leerte sí. una parte que tengo aquí apuntada. Dice, si Diego Garisa sostiene la narración, quien la ilumina es Itziar Miranda como Palmira, presencia firme y luminosa, brújula emocional tanto para Antón como para el espectador. Qué bonito. Pues fíjate qué bonito eso que dice. Desde aquí mi agradecimiento, le agradezco mucho, que para mí también lo fue.
el personaje de Palmira, fue una guía, ¿no? Porque justo yo acababa de terminar Amar y 20 años acompañando a tanta gente con un personaje tan concreto, cuando te enfrentas al nuevo personaje, un poco, porque no es lo mismo compaginarlo que ya colgar el mandil de Manolita y decir, ya ahora me enfrento a un nuevo personaje. Y es verdad que me iluminó mucho el camino, el personaje de Palmira, mi camino como actriz y como persona de qué va a ser de mí a partir de ahora, ¿no? Y hay Ujú. muchas frases de Palmira que te hacen reconciliarte, bueno, con uno mismo, encontrarte y darte cuenta de que la vida hay que caminarla para saber a dónde te lleva, que tampoco podemos anticipar tanto, ¿no? Entonces fue muy brújula para mí también. Qué bueno, qué bueno. Es que además, tanto el personaje se adecua muy bien a la película. En este caso es una película ambientada, como bien decías, finales de los años 70, sobre jóvenes que buscan trazar su propio destino en una sociedad que no se lo pone nada fácil. ¿Cómo explora el director Javier Calvo Tordecilla todo esto? Desde su sensibilidad, que es estremecedora, desde su verdad y desde su bondad, que es algo que no estamos muy acostumbrados a ver en el arte ni en el cine. Realmente una historia contada por un hombre bueno sobre buenas personas, ¿no? Parece que eso no vende, parece que tienen que vender más las oscuridades, ¿no? Y esta realmente es una película luminosa y una película en la que gente buena se encuentra y encima funciona. Entonces yo creo que la bondad y la sensibilidad es lo que hace que esta película sea especial y diferente, porque además Javier ha hecho la película que él ha querido, ¿no? Él la ha escrito, él la ha dirigido, él la ha montado. Él ha estado súper partícipe con la música, junto con el músico que es excelente, y, y creo que, ha hecho la película que quería hacer. Y entonces eso es muy hermoso, ¿no? Que todo haya salido de él, de este hombre bueno y sensible. Qué bueno, eso luego se nota en el resultado, cuando se ponen las Sí, cosas con tanto corazón y lo que dices, y mm, si además se ha ocupado de tantas partes, tanto en la artística como en la técnica, sí. me parece, tengo muchas ganas de verla, porque además Javier ha contado en alguna ocasión que él cree que todo lo profundo ocurre en los límites. Mm. ¿Cuáles han sido los tuyos como actriz en la película y cuáles han sido los de tu personaje? Pues mira, gracias a que a Javier le gusta mucho ensayar, que es una cosa que cada vez se lleva menos en esta profesión, desgraciadamente. Eh, yo tengo la suerte de haber trabajado con gente a la que le gusta mucho ensayar, pero no es lo normal. Eh, Javier ensayó mucho, ¿no? Y ahí pudimos explorar los límites y equivocarnos, ¿no? Porque cuando te dicen acción, es verdad que ya el cine se hace con tan poco tiempo, con tan poco presupuesto, tan rápido, que hay como poco tiempo para encontrar el personaje, pero gracias a los ensayos nos permitimos equivocarnos, dudar, explorar nuestras inseguridades y creo que eso se llevó muy bien a la película, ¿no? Yo creo que al final lo que consiguió con tantos ensayos fue que la película fuera muy pura, que dejáramos allí todo lo que sobraba en los ensayos, todo lo excesivo, todo lo que no hacía falta, ¿no? Y la película está hecha con la esencia. Esa pureza, esa esencia de la que hablas en una película sobre personajes. Una apuesta sobre lo íntimo, como reza la crítica de mi compañero Santiago. ¿Eres de aquellas personas que piensan que mostrar lo íntimo nos hace vulnerables? Sí, pero me parece bien, o sea, creo que mostrar nuestra vulnerabilidad nos hace mejores para nosotros mismos y para el resto, ¿no? Para darnos cuenta de que todo el mundo siente y padece y tenemos buenos momentos, malos momentos y que no somos tan diferentes unos de otros. Entonces creo que sí, que la vulnerabilidad necesita volver a coger buena fama, ¿no? Y nos tenemos que mostrar vulnerables y creo que cada vez se está mostrando más, ¿no? Después de esta época que hemos vivido tan terrible, de tantos filtros en Instagram en el que la gente solo pone las cosas buenas que
le pasan, o la mejor fotografía, o el mejor viaje, o la mejor compañía, cuando de pronto te sale alguien que te está contando algo que le está pasando de verdad y que bueno, le hace sentirse vulnerable e inseguro, a mí por lo menos me atrapa, ¿no? Me encandila, hay una cosa como que no puedo dejar de mirarlo, ¿no? De decir, esta es la vida, esta es la esencia, o sea, nada es tan bueno ni nada es tan malo, en esto nos tenemos que mover. Totalmente. Además, vi una publicación tuya en Instagram hace poco. em, Creo que fue con el estreno de La Pirámide, que decías que al final mostrar lo más real de cada uno es lo que es esa esencia, ¿no? Que hay que mantener ese mensaje de mostrarse cada uno tal y como es y Mm. enorgullecerse de ello. Exacto. Sí, sobre todo de decir esto es lo que hay. Mm, Y no te voy a mentir con nada más, esto es lo que hay. A veces, claro. pues eso, tenemos mejores momentos que otros, no siempre tienes un buen día, eh, no siempre la vida te empuja, hay veces que tienes que empujarle tú a la vida, ¿no? Y en esta película se habla mucho de eso, porque no solo ellos están buscándose y están buscando su identidad, sino que también la España de esa época estaba buscándose, ¿no? Esa España del 78-79 en el que, ¿y ahora qué hacemos con este país, no? Entonces yo Ujú. creo que es muy interesante todo eso. De alguna manera, perdona, se ha quitado, perdóname. De alguna manera, Sí. em, se es capaz de ver reflejada la sociedad tal y como la conocemos ahora con aquella sociedad de finales de los años 70. Al final yo creo que ahora también estamos en un momento político complejo, ¿no? O sea, Ujú, creo que hemos pasado unos años en los que todo parecía más estable y sí. ahora estamos todos como muy incrédulos con la política, ¿no? Ujú, Viendo cosas que no nos gustan y no entendemos por qué nuestros políticos no hacen nada, todo lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, con Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Creo que nos está haciendo que todos, bueno, volvamos a plantearnos de qué va la vida, qué es la política, dónde están esos políticos realmente con una ideología clara y una acción clara para que el mundo sea un lugar mejor. Yo que tengo una colección sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que de pronto dices, pero si ya hubo un momento en el que las grandes potencias se juntaron y tenían un plan y había una agenda y la agenda era clara, sí. ¿no? Era paz y alianzas, era no hay guerras, era igualdad entre hombres, mujeres, diversidad, que no juzguemos a quien no es como nosotros, porque eh, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Así tendría que ser. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿en qué momento nos hemos perdido en el camino? ¿En qué momento hemos votado a políticos que no son capaces de llevar esa agenda tan clara y tan concreta a cabo? ¿Dónde está? Los intereses mundiales se han metido por el camino, ¿no? Y están llenándonos de trabas. Entonces, yo creo que sí que ahí se parece, ¿no? Yo creo que los jóvenes, o quiero pensar, cuando veo a toda la gente que está, bueno, que está con acciones pro-Palestina y tratando Ujú. de, más que pro-Palestina, en contra de lo que está haciendo Israel, ¿no? Del genocidio. Sí quiero pensar que hay una movilización social que está muy por encima de los políticos, que creo que es lo que pasaba también en esa época, ¿no? Aunque nos estemos perdidos y nos estemos buscando, pero sí que hay cosas en común. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y una movilización también que empieza a ser exigida. Se empieza a Eso, exigir que los artistas se pronuncien sobre el tema y claro, y ya ahí depender de sus propios seguidores si deciden continuar, continuar siguiéndoles o no. claro, y luego también hay otra cosa y es
que yo creo que la denuncia tiene que estar en todos, ¿no? Porque es terrorífico lo que está pasando, pero a mí Sí, me bloquea mucho también tener que dar una opinión de todo lo que ocurre en el mundo, porque es tan confuso todo que digo, sí, yo veo una alfombra roja y me preguntan por un montón de cuestiones de las que no tengo respuesta. Tengo preguntas, muchas preguntas, muchísimas preguntas, pero no tengo respuesta. sí, A veces, yo con esto que ha pasado de Rosalía, de que no había dicho en sus redes sociales, no había denunciado, yo pienso, bueno, igual ella está haciendo unas acciones mucho más acordes, o sea, no todo tiene que ser en redes sociales, ¿no? O igual está tratando de entender lo que está ocurriendo. Por supuesto, la denuncia tiene que estar porque es inaceptable lo que está ocurriendo, sí. inaceptable. Pero hay un punto en el que yo tengo demasiadas preguntas en mi cabeza y no tengo ninguna respuesta. Justo es esa frase, porque al final a los artistas os piden, pues eso, en mitad de un fotocall, en mitad de una entrevista os piden, os hacen una pregunta, pero las intenciones no es de que tú des tu opinión. Las intenciones es de buscar la opinión que ellos quieren oír y pretenden también que tú des una solución, algo que no... Es que no la están Si, dando si ni los supiéramos esa ambientes solución, igual no políticos. estaríamos Hombre, aquí. claro, pues mira, o sea, si tuviera la solución, seguramente Sí, acabarían dándome el Nobel de la Paz, ¿no? Pero, hombre, está claro pero que hay que vaya papelón. movilizar, ¿eh? Que vaya papelón, digo, Vaya papelón. O sea, me parece tremendo. O sea, pero hay un punto en el que dices, es que yo no tengo opinión sobre todo porque todavía estoy buscándola. A mí me gusta mucho más hacerme preguntas a veces que responderme cosas, ¿no? O sea, que... Sí, Y no tengo por qué opinar de todo, porque no sé de casi nada. No sé de casi nada. Leo mucho, me informo mucho, soy muy curiosa, eh, quiero aprender constantemente, pero cuanto más leo, menos sé al final, menos sé realmente. Bueno, sí, te o entiendo. sea, me parece que estamos en un momento muy complicado, muy complejo y con unos políticos que no están dando la talla. Totalmente de acuerdo. Y también creo eso, que cuando alguien mediático se enfrenta a la prensa, no tiene que verlo como un enfrentamiento, tiene que verlo como yo estoy promocionando algo, tú me tienes que preguntar sobre ese algo, si a mí me apetece te voy a contestar sobre algo Claro, político, algo que en ese momento haya polémica, pero hay que saber el momento. Entonces, sí, 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 totalmente. yo creo en este caso, Cariñena es una película, como te decía, yo tengo muchas ganas de verla, ya solo por las imágenes o por lo que me han contado, es un cine puro, es un cine que te puede hacer olvidar un poco para lo que trata el cine, ¿verdad? Para evaderte un poco de tu Mm. día y también el querer enfocarlo a una visión actual y aprender a ser mejores o todos los mensajes que es Sí, capaz de transmitir. y sobre todo darle a la gente un poco de magia, ¿no? Que la hemos perdido Sí. mucho. Y esta historia contada por buenas personas me parece que es algo muy necesario en este momento. Volver a confiar en que hay buenas personas que tienen ganas de hacer cosas bien. Eso es. Recordamos que Cariñena Vino del Mar se estrena en cines esta semana, de la mano de Filmax. Ujú. Deseamos toda la suerte del mundo con su estreno. Y quería preguntarte ya para terminar, no sé si estoy muy equivocado o realmente tengo entendido que estás preparando una novela a día de hoy. Sí, esta es la gran pregunta que no sé en qué momento alguien lo supo y ya me lo preguntáis todos, y me da un poco de pudor porque estamos en ello, o sea, y digo estamos porque estoy con mi hermano escribiendo como con la colección de cuentos, pero sí, es verdad que hay una novela de autoficción basada en nuestra infancia, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, y lo testé yo un poco uno de mis capítulos en El País este verano con los cuentos del País de agosto y tuvo muy Ujú. buena acogida y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, que igual sí que nuestra historia era bonita, ¿no? Y era necesaria. O por lo menos, bueno, era, bueno,
tenía interés, ¿no? Para la gente. Y en eso estamos, sí, sí, pero bueno, le queda la novela, está en unos brotes muy verdes todavía, Bueno, pero poco a poco. Ya a la hora poco de a poco. escribir, ¿te sientes como una directora de tu propia obra o consigues desvincularte un poco del cine para centrarte única y exclusivamente en la literatura? Pues mira, escribir lo hago como en un momento, en unas horas a las que me gusta mucho despertarme y que no hay nadie despierto en mi casa, que son las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y es como un momento para mí de estar conmigo, yo sola, con mi silencio, con mi té. Es un poco meditación, meditativo, ¿no? Y además de sacar algo que tiene que ver con de dónde vengo, con mis raíces, con mi infancia, porque soy como soy. Yo he tenido unos padres que han sido muy guerreros con todo esto de la política, del activismo, eh, y, y, en un pueblo pequeño en el que mi padre trabajaba como médico, pues esto no era lo normal, ¿no? Igual la gente era, bueno, un poquito menos activa con estos problemas que había, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que sacar todo eso y me ayuda a mí misma para conocerme un poco más. Y nos dimos cuenta de que ahí había un libro, una novela. Y bueno, es que no te quiero contar mucho más porque está como tan, o sea, ya tenemos mucho escrito, pero está Sí. tan en brote verde que no quiero contarte mucho más para no desvelarte, pero ya haremos otra entrevista. Vale, hecho. Porque seguramente habrá una película Vale, vale. O sea, ya estamos pensando también. en Ya película. estamos Wow, me pensando en gusta. eso. Ya Me estamos gusta. pensando que la novela igual acaba siendo una película también. Me gusta que a las 4 de la mañana den también para pensar sobre el futuro una vez escrita. Sí, sí, Qué bien. Pues así vamos a es. seguir muy de cerca todas sus novedades, tanto de dicha novela como de todos tus próximos estrenos, que deseo que vayan igual de bien como ha ido este año. De hecho, te deseo Genial. muchísima suerte con Cariñena Vino del Mar y muchísimo éxito. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Aquí estoy para lo que necesitéis. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Nada, hasta luego, adiós.